brindarle un aspecto de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales y un acápite dentro de esa tesis es la protección de los derechos fundamentales, los mecanismos jurídicos y sus desafíos actuales. Es un honor dirigirme a ustedes para compartir mis reflexiones sobre los mecanismos existentes en Panamá. Para mí, la protección de los derechos humanos constituye uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Sin ello, no se puede, profesor, yo no puedo mover aquí, ahora sí, ya gracias, no se puede hablar de justicia, ni de democracia, ni de paz social. En el contexto panameño, estos derechos están consagrados en la Constitución política, pero también están rescatados en los tratados internacionales que han sido ratificados por Panamá y que, como consecuencia, tienen un reconocimiento formal. El objeto de esta conferencia está dirigido a exponer el marco jurídico que sustentan los derechos fundamentales en la República de Panamá, analizar los mecanismos institucionales disponibles para su defensa, reflexionar, y más hoy que nunca, sobre los desafíos actuales y proponer en todo caso recomendaciones correctas para su mejor efectividad. Dado que somos estudiantes de doctorado, nuestra misión o nuestro objeto es brindarle a la sociedad algún tipo de opción para cambiar, para aportar y para que se enriquezca el aspecto jurídico. ¿Qué se entiende por derechos fundamentales? Varios compañeros han intervenido aquí, compañeros y compañeras, y han mencionado los aspectos de derechos fundamentales. Vemos que vamos todos alineados y alineadas en la protección y defensa social. Eso se ha podido evidenciar el día de hoy. Por derechos fundamentales podemos señalar que son aquellos derechos inherentes a la dignidad humana, reconocidos y garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Panamá, principalmente los de derechos humanos. Estos derechos fundamentales son universales, inalienables, imprescriptibles, justiciables y limitables bajo condiciones estrictas. Su importancia, la protección de estos derechos en un Estado busca que este modelo de organización política en donde el poder público está limitado por la ley y todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes, están sometidos a estas normas, a la Constitución, a los tratados, a las leyes. Y estos buscan limitar el poder estatal, otorgar legitimidad a la democrática o en el sistema democrático, empoderar a la ciudadanía y exigen y buscan una institucionalidad fuerte en un determinado estado. Las consecuencias de su protección efectiva fortalecen la confianza ciudadana, disminuyen la arbitrariedad y el autoritarismo, garantizan la inclusión y la dignidad humana y permiten la construcción de una sociedad justa, pluralista y pacífica. ¿Dónde encontramos el marco normativo de los derechos fundamentales en Panamá? Lo vamos a encontrar en la Constitución política. Nosotros tenemos casi todo un título que recoge estos aspectos. Aquí han mencionado, creo que la profesora Elizabeth, el profesor Antonio, la profesora María Antonieta, el artículo 17, que es un artículo fundamental para nuestros temas. Pero también vamos a destacar los artículos relacionados o que se encuentran desde el artículo 17 al 55, que me establecen deberes y derechos individuales, ya sean derechos civiles y políticos, derechos sociales, derechos colectivos, derechos que son relacionados con la dignidad humana. Pero también debo destacar que Panamá, y en la Constitución de Panamá está el artículo 4 de la Constitución que establece el principio del respeto al derecho internacional y que ocupa un sitial importante en este aspecto del respeto del derecho internacional, el control de la convencionalidad, que es un desafío no solamente como Estado, sino para los juristas, tanto operadores de justicia como litigantes, que debemos siempre tomar en cuenta los aspectos internacionales que forman parte de los tratados internacionales ratificados por Panamá, que tienen una jerarquía normativa, dado que somos o que consideramos el aspecto del bloque de la constitucionalidad.
y vamos a encontrar instrumentos que algunos también se han mencionado en las anteriores exposiciones, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, que acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Panamá de 1978, la Convención, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que integra el bloque de la Constitucionalidad de 1977, la Convención de la Tortura, del cual somos signatarios, la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Derechos del Niño, todos los convenios fundamentales de la OIT, de la cual somos parte. Al respecto también vamos a rescatar los mecanismos jurídicos internos de protección. Y vamos a hablar del amparo de garantías constitucionales, el habeas corpus, vamos también a hablar del control de la constitucionalidad, el habeas data, los recursos de reconsideración, recursos de revisión que vamos a ver, pero quisiera detenerme un poco en el amparo de garantías constitucionales porque debe ser o debemos valorar el amparo de garantías constitucionales como uno de los mecanismos jurídicos que consagra la Constitución Política de Panamá para la defensa de los derechos en general, pero principalmente los derechos fundamentales. La base constitucional del amparo de garantías constitucionales es el artículo 54, es el mecanismo procesal para la defensa de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y la acción constitucional efectiva para la protección de los derechos humanos, consagrados en los tratados de derechos internacionales, principalmente los derechos humanos. El artículo 54 de la Constitución señala que toda persona contra la cual se expida o se ejecute por cualquier servidor público una orden de hacer o no hacer que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona. El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales. También el Código Judicial, en el artículo 2015, desarrolla el amparo y dice: esta acción de amparo de garantías constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución, que revistan la forma de una orden de hacer o de no hacer cuando la gravedad e inminencia del daño que representan requiere una revocación inmediata. Para esta disertación, en la investigación que realicé, ubiqué un artículo de una jurista que se llama Iris Díaz, no la conozco, pero si la conocen, por favor me la felicitan. Es un artículo que recomiendo porque es un artículo actualizado sobre el amparo de garantías constitucionales que en este momento está viviendo transformaciones importantes y que tenemos que estar al día. No son normas, pueden ser varían en cualquier momento, pero las voy a rescatar en esta exposición. La jurista nos señala que a través de sentencia del Pleno de la Corte Suprema del 21 de agosto del 2008, que tuvo como ponente al magistrado Jerónimo Mejía, a partir de la cual se establece que el amparo procede contra cualquier acto capaz, dice, porque señala que el criterio de los amparos en cuanto a órdenes de hacer o no hacer fue ampliado a través de la sentencia que acabo de señalar, y señala que se puede referir a cualquier acto capaz de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental. Derechos que pueden estar reconocidos en la Constitución, los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Panamá o en la ley. La Corte reconoció el contenido normativo del artículo 17 de la Constitución Política, al cual se incorporó un segundo párrafo al modificar la Constitución en 2004, que expresa que los derechos y garantías que consagra la Constitución deben ser considerados como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Es la sentencia del Pleno del 2008. Con fundamento a este párrafo, la Corte le dio un giro a la concepción del amparo de derechos fundamentales en Panamá al indicar que, como quiera que el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a un recurso rápido, sencillo y efectivo que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, y el artículo 29 convencional proscribe toda interpretación, estoy leyendo el extracto de la jurisprudencia,
El artículo 29 proscribe toda interpretación de las disposiciones de la Convención Americana en el sentido de suprimir o limitar los derechos que ella consagra. La evolución del derecho al amparo implica la necesidad de abrir la puerta para la presentación de amparos de derechos fundamentales contra cualquier acto susceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución Nacional, sino en convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en la ley. Esta ampliación de concepto de la Corte se deriva o se puede derivar una multiplicidad de situaciones que constituyen amenazas o que lesionan derechos fundamentales, que antes no podían examinarse porque no encajaban en el tradicional concepto de órdenes de hacer. En palabras de la Corte, esto obedece a un examen minucioso de los temas que debaten en las acciones de amparo, con la finalidad de establecer que dicha acción sea más efectiva para la tutela de las garantías fundamentales. Este fenómeno, que es lo que Mejía denomina una apertura importante en lo concerniente a la protección de los derechos de las personas, dando lugar a un grupo de decisiones de la Corte Suprema que hicieron posible que se tutele a través del amparo los intereses difusos, los derechos colectivos, el ambiente, los derechos indígenas, el derecho a la estabilidad laboral de los servidores públicos que padecen discapacidad, los derechos sindicales y los actos generales de naturaleza particular. Luego de este cambio jurisprudencial que tenemos que estar entonces ahí un poco alineados, se ha conceptualizado que la procedencia del amparo está determinado por el principio de lesividad, que implica que el acto impugnado por esta vía debe presentar al menos la apariencia de vulnerar o lesionar los derechos fundamentales. Para que el daño alegado del accionante dentro del amparo, y esto es por jurisprudencia, pueda ser conocido en amparo, tiene que haber transcurrido 3 meses. Eso digamos que por jurisprudencia y por conocimiento que tenemos la mayoría de los litigantes, lo tenemos casi como una norma. Esto también ha cambiado. Y ha cambiado porque la Corte, a pesar de que ha señalado en varios fallos que son 3 meses, se ha ampliado porque se señala que salvo casos excepcionales en los que el recurrente manifieste y acredite las razones que justifiquen su inacción, es importante destacar que la admisión del amparo puede proceder, a pesar de que hayan transcurrido 3 meses. Y de hecho, se han dado muchos pronunciamientos en los últimos meses en los cuales se están admitiendo amparos y se están concediendo amparos a pesar de que hayan transcurrido más de 3 meses. En estos casos sí es importante señalar que la Corte lo que ha dicho es que la persona tiene que justificar las razones por las cuales no activó el amparo en ese periodo superior a los 3 meses. Las razones que fundamenten o sustenten esa situación. También vemos que en el amparo hay situaciones en las cuales, que son retos que es mejorar, que no se pueden interponer en contra de resoluciones judiciales sin que se haya agotado los medios y trámites previstos por la ley. Eso todavía se mantiene, a pesar de que en casos excepcionales se entra a conocer. En el tema del amparo, también vemos que en el caso de los actos administrativos, la norma procesal no exige el agotamiento de los medios y trámites que procedan. No obstante, tenemos que mencionar que esto no evitó que por décadas que se ha dado, la Corte no admita amparos si no se ha agotado la vía gubernativa. No obstante, la Corte en este momento está concediendo amparos a pesar de que no se haya agotado la vía gubernativa. Esto también le podemos ver que necesitamos analizar el amparo porque sí es cierto que todavía lo que no se le puede interponer acciones de amparo los encontramos en las decisiones jurisdiccionales emitidas por el Tribunal Electoral, las decisiones de la Corte Suprema o cualquiera de sus salas, que esto imposibilita todavía el poder ejercer el amparo en contra de las decisiones de estos entes. Y todavía entonces quedaríamos en mora y pendiente
de que exista un recurso expedito, efectivo, que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debemos tener en Panamá para acceder a la justicia y al derecho de los que reclaman en función de lo que dice el artículo 23 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que debemos poder acceder a la tutela efectiva que mencionaba el profesor Loaiza, citando a la magistrada Cosú. Entonces, saliendo del amparo, vamos a pasar rápidamente por el habeas corpus, que no es el tema, porque además, en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, hay que establecer claramente que tiene una regulación específica y tiene una protección mucho más específica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reviste a esta acción, a este recurso, perdón, con una característica de imposibilidad de que se evite su aplicación hasta en estados de urgencia. Esto lo estuvo declarando y lo ratificando el profesor Carlos Bichet, y que lo he escuchado en varias entrevistas declarándolo. Pero el habeas corpus se presenta en contra de detenciones ilegales o arbitrarias, debe ser un trámite expedito, no formalista. La jurisprudencia se destaca dado su alcance a situaciones como condiciones carcelarias inhumanas, que es el tema que nos acaba de tratar la profesora Elizabeth. También existe otro mecanismo para la protección de derechos fundamentales a través del habeas data, que busca una protección de datos personales y derecho al acceso a la información propia. Hay una especial importancia en el tema o el contexto digital actual, que tenemos esa facilidad de acceder a datos y transgredir la información privada de las personas, y lo regula la Ley 81 del 2019. Estos mecanismos, ambos mecanismos, el habeas data y el habeas corpus, protege uno de los derechos más básicos de la persona, la libertad personal, el habeas corpus, y el habeas data ha cobrado relevancia porque en la era digital debemos proteger nuestra identidad digital. De igual manera, vamos a encontrar como mecanismos para la protección de derechos fundamentales la acción de inconstitucionalidad y recursos administrativos. En cuanto a la acción de inconstitucionalidad, es un recurso legal que se utiliza para desafiar la validez de una norma jurídica, ya sea una ley, decreto, acuerdo o una resolución, cuando se considere que es contraria a la Constitución. Es un mecanismo de control de la constitucionalidad que permite a la Corte Suprema, en este caso, determinar si una norma es o no conforme a la Constitución. Para eso tiene que tener legitimación activa, tiene un efecto erga omnes para todos. Y bueno, sí tenemos algunos desafíos en este aspecto, muchas veces por el plazo de duración del trámite de esto, y porque a veces no encontramos, digamos, una respuesta, digamos, que se adapte a las expectativas en cuanto a derechos fundamentales. En cuanto al control difuso de la constitucionalidad, es una facultad de jueces ordinarios para inaplicar normas contrarias a la Constitución. También señalar que hay varios tipos de control de constitucionalidad, la demanda de inconstitucionalidad. Estoy siendo bastante breve y rápida para poder cumplir con el tiempo, pero sí quisiera mencionar cuáles mecanismos existen. Stephanie Sosa está rayando la presentación. Hay varios tipos entonces: la consulta de la constitucionalidad, la consulta de inconstitucionalidad por el encargo de impartir justicia, la advertencia de inconstitucionalidad o consulta a petición de parte, el control previo de la constitucionalidad, la objeción de inexequibilidad, etcétera. De igual manera, encontramos un mecanismo para la protección de los derechos fundamentales en cuanto a los recursos de reconsideración y revisión de las actuaciones emitidas, de las órdenes emitidas, de los actos emitidos en torno o que violen la Constitución. Y procede cuando se aplica frente a actos administrativos, está vinculada al debido proceso y busca la tutela efectiva y debido proceso de las acciones en general. También quisiera mencionar de manera muy rápida que podemos encontrar instituciones garantes para la protección de los derechos fundamentales en la Corte Suprema, ya sea pleno o las salas, principalmente la Sala Tercera, la Defensoría del Pueblo,
aunque tiene un rol no jurisdiccional y que debe promover los derechos humanos, aun cuando plantea muchos desafíos en el desarrollo de sus actuaciones, el Ministerio Público, cuando se investiga la violación de los derechos fundamentales, los órganos administrativos que deben aspirar a dotar a la población de los derechos fundamentales. Mencionar también que existen fallos relevantes en la Corte Suprema que han protegido los derechos fundamentales en Panamá, y podemos mencionar los aspectos relacionados, por ejemplo, a la sentencia sobre el derecho al debido proceso en detención arbitraria, el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la protección del derecho al ambiente. Y esto es importante, porque el desconocimiento de estos fallos puede hacer que no rescatemos eso cuando realicemos algún tipo de acción. Y es importante que reconozcamos que en Panamá ya se han emitido fallos para el reconocimiento de derechos fundamentales. Rescataría muy importante los mecanismos internacionales para la protección de derechos fundamentales, en donde vamos a encontrar la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay un caso emblemático de Panamá, que es el caso Baena Ricardo versus Panamá, en donde se establecieron parámetros muy importantes, donde se sanciona a Panamá por aspectos que tenían que ver con la libertad sindical. Existen muchos retos al sistema de protección de derechos fundamentales en Panamá, y creo que es el sustento de toda la investigación que estaré realizando para mi tesis doctoral. Y entre los aspectos que son retos es el acceso a la justicia, la saturación judicial, la falta de cultura jurídica, los problemas de acceso a la justicia en comunidades rurales o indígenas y más en un estado de urgencia, necesidad de mayor desarrollo normativo, la autonomía judicial y presiones políticas, las limitaciones del amparo constitucional, los casos de desprotección de grupos vulnerables y que no se aplica el control de la constitucionalidad. Ya cayendo en conclusiones y recomendaciones, sé que aquí estamos fiscalizando el tiempo de una manera férrea. ¿Qué es importante? Porque podemos buscar, aspirar, tener nuevos derechos, los compañeros tienen una vasta contenido jurídico, pero si nosotros no tenemos la protección de los derechos básicos y fundamentales, todo se nos cae. Y si no tenemos un fortalecimiento, una institucionalidad, un sistema fuerte, no vamos a lograr tener una sociedad que nos permita seguir desarrollando una cultura jurídica, porque ni siquiera vamos a poder como abogados y abogadas intervenir en procesos. Es por eso que es importante fortalecer educativamente a esta sociedad, pero fortalecerlo en el tema del respeto a los derechos fundamentales, al debido proceso, a la legitimidad, porque si no lo logramos, se nos cae un sistema social. Sí tenemos que modernizar judicialmente a todo el sistema y a todas las autoridades, pero esa modernización pasa también por el reconocimiento de los derechos reconocidos internacionalmente, que nos mandata a nosotros supeditarnos a estas entidades internacionales que buscan que por el criterio o arbitrariedad de una persona no se tomen decisiones que nos vayan a costar la tranquilidad y la paz social. Y para evitar, porque cuando no se protegen los derechos fundamentales, y ya estoy terminando, no se crean que no estoy viendo, ¿qué pasa? Se deslegitima el Estado. No creemos en el Estado en el que estamos y pueden surgir cualquier tipo de reacciones. Esa desigualdad y exclusión no nos conviene a nadie. El abuso del poder y conflictos sociales. Creo que estoy narrando una historia que estamos viviendo en este momento. Existen propuestas, existen posibilidades de acciones, mayor autonomía presupuestaria y programático, reformar los procesos que tenemos, fortalecimiento del control constitucionalidad, entre otros. Pero Panamá podría considerar, y creo que es lo que viene a continuación con el expositor que me sigue, que es un reto porque es extraordinario cuando va a exponer, que es fortalecer una protección efectiva a través de nuestros mecanismos jurídicos y normativos. Tengo que decirles, y con esto ya finalizo, que la dignidad humana no es un concepto abstracto, sino el principio organizador de toda estructura estatal basada en el respeto al derecho. Esto lo emitió la Corte Constitucional Colombiana en sentencia del 2002, numerada 881. Muchísimas gracias.